Tercera clase, Cuba republicana, la presidencia de Mario García Menocal, tercer presidente de la República de Cuba. El mayor general Mario García Menocal era un héroe de la Guerra de Independencia. Se graduó de ingeniero en la Universidad de Cornell y tomó cursos de agricultura en la Universidad de Maryland. En la guerra dio pruebas de gran valor personal y sirvió a las órdenes de Máximo Gómez y de Calixto García. Al final de la guerra era jefe del 5º Cuerpo del Ejército Libertador. Menocal fue accionista y administrador del central azucarero Chaparra en Oriente. En su época, el Chaparra fue el central más grande del mundo. Como líder político, Menocal era pragmático y firme en hacer cumplir sus órdenes. A diferencia de José Miguel Gómez, no tenía su popular carisma, pero generaba devoción entre sus partidarios. De porte elegante, Menocal fue el más aristocrático de los presidentes de la República. Una de las primeras leyes de gran impacto en la economía cubana fue la creación de la moneda nacional. El peso cubano nace con la presidencia de Menocal y se estableció a la par del dólar. Repito, el peso cubano valía exactamente lo mismo que el dólar norteamericano. Otro importante logro de la presidencia de Menocal fue la expansión y regulación del sistema bancario de Cuba. 37 nuevas instituciones bancarias se establecieron en la isla y el Banco Nacional de Cuba, entre paréntesis, el Banco Nacional de Cuba era privado, tuvo un notable éxito con más de 194 millones en depósitos y 130 sucursales bancarias a lo largo y ancho de Cuba. La red de ferrocarriles fue ampliada. En 1919 prestaban servicios 4.900 kilómetros de vías férreas y había 480 kilómetros en construcción. El tren pasó a ser el más importante medio de transporte y carga en la isla. 55.000 pasajeros y 74.000 toneladas de carga usaban diariamente los ferrocarriles. Durante la presidencia de Menocal, Cuba fue de los países pioneros en el uso del avión. En 1913, 10 años después del primer vuelo en la historia de los hermanos Wright en Kitty Hawk, Carolina del Norte, el aviador cubano Agustín Parlá hizo el primer vuelo entre el Mariel y Cayo Hueso. En noviembre de 1920, La Habana y Cayo Hueso fueron conectados por hidroaviones que transportaban el correo entre Cuba y los Estados Unidos. Bajo el impacto económico de la Primera Guerra Mundial, la presidencia de Menocal vivió un extraordinario aumento de la producción del precio del azúcar. En la provincia de Oriente se construyeron 12 centrales azucareros. En Camagüey, 15. 5 en Santa Clara, 3 en La Habana y 3 en Pinar del Río, para un total de 38 centrales azucareros nuevos, modernos, en la mayor capacidad que se podía tener en esa época en producción de azúcar. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, en agosto de 1914, el precio del azúcar comenzó un alza que crecía en la medida de que los campos de batalla de Europa destruían las cosechas de azúcar de Francia y los campesinos de Alemania, Austria-Hungría y Rusia marchaban a los campos de batalla. La producción de azúcar de remolacha europea cayó drásticamente.
los precios del azúcar por libra en aquel momento indican lo que se vivió, lo que se llamó la danza de los millones. En 1914, al comienzo de la guerra, el precio del azúcar estaba situado en $2.74 por libra. Siguió subiendo, ya para 1919 alcanzó $5.18. Pero el aumento extraordinario, desproporcionado, debido a la demanda, fue en el 1920, que subió de pronto a $12.13. Se creó una total y completa imagen falsa. Se llama esto la danza de los millones. Pero fue un verdadero espejismo, porque al año siguiente, en el 1921, cae la demanda en la misma medida en que se recuperan la producción azucarera devastada por la guerra en Europa, pero ya en el 21 se ha recuperado y cae dramáticamente la demanda del azúcar. De manera que pasa de $12.13 en el 1920 y cae a $3.22 en el 1921. Para la industria azucarera cubana, aunque el precio 3.22 era un precio bueno en épocas normales, el llevar el año anterior a $12 la libra de azúcar creó una falsa sensación de riqueza. Y cuando regresa, cae a 3.22, $3.22, fue catastrófico porque se había invertido en ese año cantidades extraordinarias de dinero en todos los aspectos de la vida económica y social de Cuba. Como hemos visto, la industria azucarera cubana respondió a la guerra, aumentando su producción, lo que hizo posible una apoteosis de ganancias a niveles históricos. Nunca antes ni después Cuba vivió un volumen de riqueza como las de esta época. En Cuba se enloqueció con el dinero. Estamos hablando en términos prácticos. Había mucho dinero. El Estado cubano compró el puente de hierro sobre el río Almendares que unía el Vedado con el naciente reparto Miramar. Esto contribuyó al desarrollo de espléndidas casas y mansiones que colocaron a estos repartos entre los favoritos de la clase media y alta de la burguesía cubana. En esta época tomó vigencia, junto al insigne legado de célebres periodistas, un género despreciable de mercenarios de la política, como lo fue Ramón Vasconcelos, que en un encuentro casual en la calle San Félix de Santiago de Cuba asesinó a tiros al joven Alfredo Justiz Maspón, hijo del ilustre coronel del Ejército Libertador Cubano, Alfredo Justiz Franco, veterano de la invasión y muerto junto a Maceo en el combate de San Pedro. Es importante señalar que durante la guerra se estableció un comité internacional, el Sugar Equalization Board, para regular el precio del azúcar, que se fijó en 4.6 centavos por libra. Esto es importante porque cuando vemos que en el año 20 sube de la manera extraordinaria, es porque el año anterior se había cancelado esta regulación. O sea, los precios se mantuvieron alrededor de los 4.6 mientras existió el comité regulador. En el momento que se canceló,
se dispararon los precios. Como habíamos dicho, el regreso de los soldados campesinos a sus tierras de cultivo fue rápido y la producción de azúcar de remolacha en Europa resultó de un magnífico rendimiento. En 1919, el Sugar Equalization Board anunció a los productores de azúcar que para la zafra de 1920 se descontinuaba el control de los precios y que el valor de la libra de azúcar lo determinaría la demanda del libre mercado. A mediados de 1920, los propietarios de los centrales, favorecidos por el alto precio del mercado, comenzaron a preocuparse por el inventario acumulado de azúcar. En efecto, el mercado estaba saturado. La producción superaba la demanda y los precios sencillamente se desplomaron. Durante los años del boom, los bancos llegaron a emitir préstamos sin las adecuadas garantías. Ahora cundió el pánico. La situación financiera se hizo crítica. Las pérdidas de la industria azucarera de Cuba fueron terribles. Los grandes inversionistas de la industria del azúcar, de bienes raíces y la construcción se enfrentaban a una espantosa crisis de incumplimiento de pagos a los bancos. Algunos banqueros y especuladores del azúcar escaparon de Cuba, se fueron, huyeron. Otros, como el magnate gallego José López Rodríguez, llamado Pote, se suicidó. Los bancos que incumplieron los requisitos de garantizar los préstamos no pudieron cobrar y se fueron a la quiebra. 18 bancos quedaron insolventes. Muchos clientes perdieron sus depósitos, sus ahorros, y los dueños quedaron en la ruina. Los bancos extranjeros, con sus sólidas reservas de capital, pudieron superar el repentino colapso de la demanda y precios del azúcar en el mercado mundial. Durante los años de alucinante riqueza, Menocal decidió reelegirse. Las elecciones presidenciales fueron convocadas para noviembre de 1917. El candidato liberal fue Alfredo Zayas, que sumó el apoyo del popular expresidente José Miguel Gómez, logrando crear una poderosísima fuerza política que ganó las elecciones. Menocal y su círculo íntimo habían decidido que de ninguna manera iban a entregar el poder, de forma que desplegaron en los centros de votación un masivo fraude. Al sumar los votos, se contaron más de 800,000, cuando en realidad solo había 500,000 personas registradas para votar. Los liberales, respaldados por unidades militares de Camagüey y Oriente, se lanzaron a la lucha armada. Pero en La Habana, donde se encontraban las tropas más numerosas y mejor equipadas, se mantuvieron leales al presidente Menocal. En el combate de Caicaje, en Santa Clara, chocaron las tropas de Menocal y las liberales que encabezaba José Miguel Gómez. Las fuerzas de Gómez fueron derrotadas. Gómez y los líderes liberales cayeron prisioneros. En pocas semanas, Menocal los dejó en libertad, pero había controlado la rebelión. Esta rebelión es conocida históricamente como la Chambelona, por una pieza musical asociada a la propaganda política del Partido Liberal. Firme en el control del poder, la segunda administración de Menocal se ensombreció
por el alto nivel de corrupción que dominó la vida pública cubana en los años aquellos de extraordinario crecimiento económico. En 1920, con la economía en ruinas, los cubanos fueron a las urnas para elegir al nuevo presidente de la República. Los liberales nominaron al expresidente José Miguel Gómez, pero en una sorpresiva y genial maniobra política, Menocal apoyó al líder liberal Alfredo Zayas, dividió el Partido Liberal y le dio el triunfo a Zayas, que asumió la presidencia el 20 de mayo de 1921. Zayas ganó la presidencia como liberal, pero sin el apoyo de José Miguel Gómez. La próxima clase será sobre la presidencia de Alfredo Zayas y Gerardo Machado.